Bueno, en esta mañana continuamos con nuestro tema, el sentido del sufrimiento, desde la perspectiva de Job. Ya durante domingos anteriores hemos encontrado varios sentidos al terrible tema de los seres humanos, que es el sufrimiento, ¿no? Y por lo menos hemos encontrado tres sentidos. El primero es que nos pone de manifiesto una fe desinteresada. Buscamos a Dios no por los beneficios que Dios nos da, lo amamos porque Él es Dios, porque Él es el todo de nuestra vida. Por eso la pregunta de Satán, o en el diálogo que tiene Satán con Dios, le dice: ¿acaso Job sirve a Dios de balde? Y frente a todas las catástrofes que ha vivido Job, pues ha respondido de esa manera: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. El segundo sentido que encontramos en el sufrimiento es darnos la posibilidad de una mirada más sabia de la vida. Y es cuando Él dice: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Allí Él está viendo la vida de una manera más sabia. Se da cuenta que muchas veces nos enfrascamos en la vida, en el tener, en las posesiones, en luchar, en esforzarse desde la mañana hasta la noche, en trabajar, en a veces no dedicarle tiempo ni a la familia, ni a sí mismo, ni a nada, para darse cuenta que la vida tiene otras cosas más importantes. Entonces, el segundo sentido fue mirar la vida de una manera más sabia. El tercer sentido que nos regaló Job es cuando le habla a su mujer y ella le dice: bueno, está visto que ese Dios en quien has creído te abandonó, no es un Dios bueno, porque mira cómo ha tratado tu justicia. Y Job responde: mujer, hemos de recibir lo bueno de parte de Dios y no hemos de recibir lo malo. Lo que nos lleva entonces a comprender el tercer sentido del sufrimiento, que es aceptar lo bueno y lo malo de la vida, sin que lo uno ni lo otro muevan los fundamentos esenciales de nuestra existencia. Ni el momento de bonanza, el momento de alegría nos haga separarnos de Dios o alejarnos de Él, ni tampoco el momento difícil. En todos estos tres momentos, Job, dice la Escritura, no pecó ni atribuyó mal alguno. Ahora les voy a invitar a seguir con la narración o con el texto en el capítulo 2, versículo 11, que nos va a hablar de un momento importante de Job, que son precisamente los amigos. Dice así la Escritura en Job 2:11. Ahora bien, Job tenía tres amigos: Elifaz, de la región de Temán; Bildad, de la región de Suar; y Zofar, de la región de Naamat. Al enterarse estos de todas las desgracias que le habían sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia alcanzaron a ver a Job y, como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar y llorar, y llenos de dolor se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire, y sobre sus cabezas lanzaron lógicamente el polvo. Luego se sentaron en el suelo con él, y durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Dijo Orígenes: ninguna noticia corre tanto como la desgracia de un hombre ilustre. Y nosotros tendríamos que añadirle no solamente los hombres ilustres, sino todos los seres humanos. No corre más rápido algo que la desgracia de un ser humano, ¿no? Y precisamente los amigos de Job en sus distintas regiones, amigos importantes, pues se dan cuenta, les llega la noticia de la desgracia de Job, se vienen a consolarlo. E inicialmente, cuando ellos llegan, la primera intención de los amigos de Job es una intención sana. Es consolar y no discutir. Son amigos auténticos, podríamos decirlo en este primer momento.
Ya por allá un libro deuterocanónico en Eclesiástico, en el capítulo 6, versículo 10, deuterocanónico, dice así en Eclesiástico 6, 10: algunos son amigos a la hora de comer, pero cuando te va mal, no los encuentras. Mientras te vaya bien, serán uña y carne contigo, pero cuando te vaya mal, te abandonarán. Si algo malo te ocurre, se vuelven en contra tuya y se esconden de ti. Bueno, Job cuenta con verdaderos amigos. Se han venido en esa situación difícil. También un cantante muy popular escribió algo sobre la amistad, y es precisamente, las personas mayores van a recordar este cantante, Julio Iglesias. Julio Iglesias escribió en una de sus estrofas, o mejor la canta, diciendo: pocos amigos que son de verdad. Cuando te halagan, si triunfando estás, y si fracasas, bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Ese es un tema muy fuerte con respecto a la amistad. Pues los amigos de Job tienen una intención primera, una intención muy importante, y cuando llegan y no lo reconocen a causa de su sufrimiento, a causa, me imagino, de la llaga que lo cobijaba desde los pies hasta la cabeza, y ver a un hombre tan prestante que antes se caracterizaba por su elegancia, se caracterizaba por sus bienes, bueno, cuántas cosas, ahora verlo en semejante ruina. Ellos al llegar se ponen a gritar y a llorar, y llenos de dolor se rasgan la ropa y lanzan polvo al aire y sobre sus cabezas. Y hay algo interesante que hacen estos amigos en medio de la desgracia, algo que deberíamos nosotros también aprender en primera instancia, y es que durante 7 días y 7 noches estuvieron allí al lado de Job, sin pronunciar una sola palabra. ¿Cuántas veces se nos ocurre darle significado al dolor de alguien? Le está pasando eso porque se lo merece, pobrecito. Llegamos a veces a una funeraria y buscamos a la persona para abrazarlo, y cuánto lo siento, y hablamos y decimos muchas cosas que no se deben decir en el momento, porque nadie va a sentir el dolor de aquella persona que está viviendo la crisis, el dolor, el problema. Ahí los amigos de Job nos dan una tremenda enseñanza, y es que muchas veces, sin decir palabra, lo que más importa es saber que hay personas honestas y de verdad, amigos de verdad, que se sientan y nos acompañan en medio de la tristeza y el dolor. Que no le van a buscar explicaciones que no las hay, explicaciones que no las encontramos fácilmente. Solamente nuestra compañía puede ser el consuelo que un amigo, una persona está necesitando. Pues después de 7 días, imagínense 7 días en silencio, Job decide romper el silencio, y su voz resuena como un grito desde lo profundo. En todo ese tiempo, seguramente Job pudo pasar muchos pensamientos y ahondar en el sentimiento. Y Job, a partir del capítulo 3, versículos del 1 más o menos al 10, al romper su silencio, empieza a hablar sobre el día en que nació. Vamos a leer esos primeros 10 versículos del capítulo 3. Dice así: por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Job dijo así: maldita sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día en que nací. Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido, o una nube negra lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá la hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre Leviatán.
Ojalá aquella mañana no hubieran brillado los luceros, ni hubiera llegado la luz tan esperada, ni se hubiera visto parpadear la aurora. Imagínense, Job se remonta al nacimiento y quiere que desaparezca ese día que le dio existencia. Es decir, como que ese día, hará tantos años atrás, no hubiese existido. Es una cosa improbable. La apuesta de Satán era que Job maldeciría a Dios en su cara. Pero en vez de que ello hubiese sido logrado por Satán, Job maldice el día que nació. Su maldición es como un deseo de lo imposible, ¿no? De hacer que no sea lo que ya fue. Ay, cuántas veces quisiéramos y nos hemos dicho nosotros mismos, ojalá no hubiésemos nacido. Creo que Job no está lejos de nuestras reflexiones. Ojalá no hubiésemos nacido, lo hemos dicho muchas veces, porque los sufrimientos, las dificultades, las crisis son tantas que quisiéramos mejor no haber nacido. Pues Job aquí maldice ese día y pide algo imposible, que no, ojalá no fuese lo que ya fue. Entonces, si no se puede lo que ya no fue, la otra salida del mundo sería la muerte. Y a partir del versículo 11, entonces nos va a hablar ya no del día que fue, pero que no quisiera que fuese, sino de el espacio de la muerte. Miremos el versículo 11, por favor. ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre? ¿O en el momento mismo de nacer? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me alimentaran? Si yo hubiera muerto entonces, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz, con los reyes y ministros que se construyen grandes pirámides, o con los gobernantes que llenan sus palacios de oro y plata. ¿Por qué no me enterraron como a los abortos, como a los niños muertos antes de nacer? En la tumba tienen fin la agitación de los malvados y los cansados alcanzan su reposo. Allí encuentran paz los prisioneros y dejan de escuchar los gritos del capataz. Allí están grandes y pequeños por igual, y el esclavo se ve libre de su amo. Porque en esta expresión de Job, entonces ya no está pensando en el día que fue, pero que él no quisiese que fuese. Si pudiese devolver el tiempo y no nacer, sería lo mejor, pero es imposible. Entonces, como no puede devolver el tiempo, la otra salida termina siendo precisamente la muerte. Ojalá me hubiese muerto. Un poco los mismos lamentos del profeta Jeremías en el capítulo 20, cuando él también maldijo el día en que nació y se desahogó porque estaba viviendo una crisis. Pues Job aquí nos ha hablado de dos momentos, el nacer y el morir, que serían las dos puertas de inicio de la vida o serían las dos puertas de salida de la vida. No haber nacido o estar muerto son los dos extremos que él nos puede contar. Y el libro del Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 3, sí que nos va a aclarar esta idea que no solo se le pasó en la cabeza a Job, sino también a otros personajes de la Biblia que sufrieron. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 3. Aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que se comete en este mundo. Aunque, podríamos leer incluso desde el versículo 2, dice, por eso consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven, aunque en mejores condiciones que estos dos están los que no han nacido. Mire el libro del Eclesiastés siempre con su realidad de frente, con su tranquilidad y secadez para decir las cosas. Pues eso es lo que está diciendo Job. ¿Sí? Ojalá no hubiese nacido. Y si ya tuve que nacer y ver tanto sufrimiento, ver tanto dolor, pues ojalá la muerte me hubiese arropado. Luego en el capítulo mismo 3, en el versículo 20 al versículo 23,
va a hablar de Dios y se va a referir a Dios. Veámoslo. ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura? Al que espera la muerte y no le llega, aunque la busque más que a un tesoro escondido. La alegría de ese hombre llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados. ¡Ay! Cuando el sufrimiento llega al rojo vivo. Miren las expresiones que tiene aquí. El sujeto de estos versículos es Dios. Las palabras de Job frente a Dios son queja, pero no maldición. Recordemos que a quien maldijo fue al día en que nació, pero nunca a Dios. Son de queja. Y emplea la fórmula básica del por qué. Muchas veces nos han enseñado en las iglesias, no diga por qué, diga para qué. No, la Biblia nos dice el por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué puede expresar dos elementos? O protesta y rebelión, definitivamente, contra la situación que se está viviendo, o una súplica adolorida y confiada. Como por ejemplo el Salmo capítulo 74, versículo 11, que va a decir lo siguiente. Salmo 74, 11 dice: ¿por qué escondes tu mano poderosa? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Es una súplica que está haciendo el salmista a un Dios. Es decir, que allí, los dos extremos de la vida, los dos ascensos al no ser. ¿Cómo podríamos no ser? Pues no haber nacido o cuando la muerte ya nos ha arropado. Hay de aclarar que Job nunca pensó en atentar contra su propia vida. Eso estaba lejos del concepto del autor que escribe el libro de Job. Es decir, que el no ser, o sea, por no nacer o por morir, está exclusivamente en las manos de Dios y Dios es responsable de ello. Por eso está diciendo: Señor, ¿por qué Dios deja ver la luz al que sufre? Es Dios. ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura? Al que espera la muerte y no le llega, aunque la busque más que a un tesoro escondido, pues es el Señor, ¿no? La alegría de ese hombre llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados. Entonces Job dice definitivamente el no nacer o el morir está exclusivamente en la responsabilidad de Dios, en las manos del Señor. Y podemos estar pasando momentos difíciles, momentos de sufrimiento en los que nos hubiese gustado no nacer, no existir en esta vida. O nos hubiese gustado ya irnos de esta existencia. Pues Job está diciendo algo muy importante y es: esos dos elementos del no ser en esta existencia le corresponden única y exclusivamente a Dios. Por eso, lo que podemos entender en estos pasajes es que otro sentido del sufrimiento es que nos va ayudando a hacernos más conscientes de nuestro estar aquí en la tierra. Mire cómo termina el capítulo 3 en el versículo 24, que Job se habla a sí mismo. Los gemidos son mi alimento, mi bebida las quejas del dolor. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz sino inquietud. Sus reflexiones: se ha hecho consciente del dolor, de la tristeza, de la dificultad. ¿Cuántas veces no nos hacemos conscientes del dolor de otros si no pasamos por allí? ¿Cuántas veces no nos hacemos conscientes de que la vida se hace dura para muchos? Y juzgamos fácilmente desde nuestra condición cuando estamos bien, pero no miramos con misericordia al que está pasando por una crisis, por una dificultad. Job ahora se logra mirar a sí mismo y decir: Dios mío, a pesar de que lo tuve todo, hoy siento el sufrimiento y el dolor. ¿Cómo me hubiera gustado no nacer? ¿O cómo me hubiera gustado ya morir? Pues la vida se ha convertido en un dolor. Y desde esa perspectiva, entonces,
se hace consciente de su existir y consciente también del dolor de los demás. Que el Señor nos ayude en esta mañana para hacernos conscientes y que un sentido que tenga el sufrimiento es que cuando miremos a otros, primero nos estemos mirando a nosotros mismos y entendamos nuestra carga, nuestro dolor, nuestra dificultad, nuestra crisis, para pronunciar una palabra siquiera cuando otros están pasando por esos momentos en los que no quisiéramos haber nacido. Quiero invitarte hoy a orar. Y si estás pasando por el sufrimiento, decirle: Señor, el que yo esté aquí es una obra tuya, y el que yo me vaya también. Voy a estar en esta tierra porque tú así me lo pides y porque un propósito grande tendrás conmigo, un propósito maravilloso. Pero también, al hacerme consciente y cuando vea el dolor de los demás, no voy a extender mi dedo amenazador ni mi dedo de crítica, sino más bien guardaré silencio y más bien en misericordia, si puedo ayudar, ayudaré. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, el libro de Job nos enfrenta a unas realidades que no son solo de Job, son de nosotros también. Porque tenemos que confesarte, Señor, que en muchas oportunidades también hemos querido no haber nacido o hemos querido habernos ido de esta tierra. Pero hoy Job nos hace entender que eres tú el que nos puso aquí y un propósito tendrás con nosotros, así a primera mano no lo veamos. Y también nos haces comprender que hacernos conscientes de nuestro propio dolor es mirar a nuestro prójimo con misericordia y no con dedos que juzgan, que lastiman, que destruyen. Yo te ruego que nos ayudes a ser cristianos que miramos la cruz de Cristo como un lugar que el que sufrió desde la cruz de Cristo no juzgó a la humanidad, sino que la salvó. Ayúdanos, Señor bueno y maravilloso. Te amamos y te entregamos nuestra vida en la bonanza o en el sufrimiento, en la escasez o en la abundancia, en el día o en la noche, en la vida o en la muerte. Muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Muy bien. Creo que cuando nos enfrentamos al libro de Job nos damos cuenta que es mucho más actual de lo que nos lo imaginamos. Y mucho más para nosotros de lo que nos lo habíamos imaginado, creyendo que era un libro antiguo del Medio Oriente, pero no, es un libro para el siglo que vivimos nosotros, para la pandemia, para las pérdidas, para las crisis, y cómo irlas afrontando, de tal manera que vamos a ir como la luz de la aurora, de la oscuridad a un momento pleno. Dios los bendiga en este día. Por favor, descanse, que el Señor los llene de 1000 bendiciones, que el Señor les esté fortaleciendo con esta palabra, que cada día vayamos adquiriendo esa madurez que Dios quiere y que un día, cuando pasen los momentos difíciles, podamos decir: gracias al Señor que me ayudó a superar estos momentos complicados. Los días martes y los días jueves estamos en nuestro devocional a las 8 de la noche en ese apasionante tema de las parábolas de Jesús. ¿Por qué es importante entender las parábolas de Jesús? Porque era la forma como Él enseñaba, y ahí está el secreto de la enseñanza de Jesús. Si las entendemos, vamos por un extraordinario camino. Si no las entendemos, pues nos estamos perdiendo la riqueza de Jesús de Nazaret. Dios me los bendiga en este hermoso día. Si no tienen que salir, no salgan. Guárdense, cúbranse en sus casas, disfruten con su familia y recordemos todo lo que la palabra nos está enseñando. Bendiciones para todos. Y Pablo dijo: nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1000 bendiciones.